Yo soy la doctora Paola Rodríguez, cirujana vascular periférica, y le voy a hablar a ustedes de la revascularización del pie diabético. La diabetes mellitus y el pie diabético es un tema muy amplio, pero nos vamos a centrar en la revascularización del pie diabético. Recordemos que la diabetes mellitus es la cuarta causa de muerte en países desarrollados, es el mal del siglo XXI, hay 422 millones de pacientes en todo el mundo y 1 de cada 4 desarrolla úlcera de pie diabético. 1 millón de personas al año pierden una extremidad por la diabetes mellitus y cada 20 segundos se amputa una extremidad en el mundo por la diabetes mellitus. Lo preocupante de esto es que la supervivencia a 5 años de este paciente que se amputó es del 30% y solo el 20% se identifica pie diabético en atención primaria, por eso su importancia. El pie diabético es la infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociado a neuropatía o enfermedad vascular periférica de diferente magnitud en los miembros inferiores de los pacientes con diabetes mellitus. Las complicaciones del pie diabético principalmente es la infección dado por microabscesos y fascitis, la neuropatía diabética que puede ser desensitiva, motora o autónoma, y la enfermedad arterial periférica que puede ser una enfermedad macrovascular cuando hablamos de que hay trofismo en la piel, dificultad de la cicatrización, edema causado por traumatismo, trombosis séptica y la microcirculación que también está afectada produciendo una microangiopatía diabética. El estado más grave de la enfermedad arterial periférica es la isquemia crítica asociado a úlcera o gangrena. La úlcera por deformación, parte de esto puede ser por deformación del pie, que puede ser de manera adquirida o de manera propia. Las uñas también se pueden ver engrosadas y también puede haber fisuras en el talón. Hay muchas clasificaciones de pie diabético, entre esas tenemos el Wagner, Texas, ITSA, San-Elian y en este momento la WIFI, que habla de heridas, isquemia e infección del pie. Estas clasificaciones son importantes tanto para el diagnóstico como para identificar cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente. El riesgo elevado de la úlcera es principalmente en pacientes con neuropatía periférica, el control glicémico deficiente, fumadores, deformidad en pie, callo plantar, enfermedad arterial periférica, antecedentes de úlcera en pie, amputaciones anteriores, deterioro visual e insuficiencia renal crónica terminal. La enfermedad arterial periférica es muy importante porque está asociado a 1/3 de los pacientes con pie diabético, es un factor indispensable para la cicatrización y está asociado a lesiones recidivantes y amputación. La clasificación de Fontaine y Rutherford es la que se utiliza para clasificar como tal la enfermedad arterial. Lo más importante es que pacientes con ausencia de pulso perio tibial posterior, que tengan dolor en reposo y lesiones isquémicas o úlceras no cicatrizadas, ya tienen indicación de revascularización. También es importante la revascularización para disminuir el nivel de amputación mayor a una amputación menor y en aquellas lesiones cutáneas de evolución torpe. El diagnóstico de la enfermedad arterial periférica es a través del índice tobillo-brazo o el índice dedo-brazo utilizado en el diabético, el dúplex arterial de miembros inferiores, la arteriografía más autograma de miembros inferiores, que es lo que la gente comúnmente llama el cateterismo, la pletismografía arterial, la oximetría de pulso y la presión transcutánea de auxilio. Hay un término relevante en este momento que son los angiosomas, que es el área de pie vascularizada por arteria fuente. Según el sitio de la úlcera, si yo revascularizo la arteria que llega a la úlcera, va a mejorar la cicatrización rápidamente. El tratamiento quirúrgico se divide en 3 principalmente: la cirugía abierta dada por bypassing de arteriectomía, de las cuales ya les voy a hablar, la cirugía endovascular y la simpatectomía lumbar, que está muy discutida en este momento. Dentro de la cirugía abierta tenemos el bypass o lo que la gente llama puente o derivación. En el paciente diabético casi siempre se comprometen los sectores popliteos e infrapopliteos en un 75% y en los no diabéticos los sectores femorales y aórticos. Los bypass o puentes pueden ser de diferentes tipos según la localización de la estrechez o de la oclusión de la arteria. Pueden ser segmentos aortoilíacos, bypass femoropopliteos en su primera porción de la poplitea, femoropopliteos en su tercera porción de la poplitea o femorotibiales anteriores o posteriores según la oclusión. Hay bypass extraanatómicos que son los axilofemorales o los femorofemorales. Estos puentes se utilizan en lesiones extensas. El sector distal debe ser permeable para que presente un flujo de salida adecuado y debe haber una vena adecuada para regular el flujo de salida. El injerto más importante es el autólogo, que es la safena interna. Puede ser de la misma pierna, la contralateral
safenas menores o pueden ser venas de miembros superiores. Los bypass femorotibiales con safena a 5 años tienen una permeabilidad del 67% y a 3 años el 38% salvan una extremidad. La endarterectomía se utiliza en sectores ilíacos o femorales en segmentos cortos y consiste en extraer la placa de ateroma y colocar un parche que puede también ser de safena. La mortalidad posoperatoria de estas cirugías abiertas depende del paciente, si tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, si son obesos, si tienen colostomías, enfermedades intestinales, EPOC, obesidad, sedentarismo, edad, todo esto puede influir. La segunda técnica es la cirugía endovascular. Se utiliza en estenosis o estrecheces cortas u oclusiones cortas y es lo que la gente llama angioplastias de salvamento con balones convencionales o medicados. Se hace a través de una punción arterial. También es lo que se puede llamar angioplastia más colocación de stent. Es una técnica menos agresiva y de recuperación más rápida. Es en pacientes con alto riesgo quirúrgico. La permeabilidad a 7 años es del 75% y aquel manejo infrapopliqueo es a criterio de especialista. Cada vez al mejorar la tecnología se pueden abarcar más y más lesiones, pero se recomienda en estenosis corta o estrecheces cortas menos de 4 centímetros. La tercera técnica y muy discutida es la simpatectomía lumbar, que consiste en cortar unos nervios simpáticos ocasionando una vasodilatación pasiva a través del aumento del flujo sanguíneo total. Puede aumentar del 10 al 200% y es en aquellos pacientes que ya no son revascularizables, que usted ya les propuso todas las alternativas quirúrgicas y no funcionó, esa podría ser una alternativa. Mejora el dolor en reposo. Sin embargo, en diabéticos, como el diabético tiene una autosimpatectomía porque hay una denervación vasomotora autónoma, pues posiblemente no va a requerir este tipo o no va a funcionar este tipo de técnica. En cuanto a la amputación de miembros inferiores, si es un pie diabético séptico, debe ser operado antes de las 8 a 12 horas. Una vez se revasculariza, debe ser la amputación lo más conservadora posible y pueden ser amputaciones mayores y amputaciones menores. Las amputaciones mayores son lo que la gente llama las supracondilias, es decir, por encima de la rodilla, y las infracondilias por debajo de la rodilla. Las amputaciones menores corresponden a las diferentes amputaciones del pie, como las amputaciones de Sain o las amputaciones de Chopard. Entender que estas amputaciones es importante que aseguren una adecuada perfusión tanto en la planta del pie como en el dorso. Por muchos años la amputación era el tratamiento de lesiones isquémicas e infecciosas. Gracias a la aparición de la cirugía abierta y endovascular de salvamento, pues provocó un efecto contrario, consiguiendo que la extremidad fuera más funcional a mediano y largo plazo, que el nivel de actividad fuera satisfactorio. Y hay que tener en cuenta que hay que sopesar la amputación versus la revascularización, porque cirugías reiteradas que finalicen en fracaso puede ser peor para el paciente. Para finalizar, es muy importante un equipo multidisciplinario para el diagnóstico oportuno, la rápida intervención y el control de la infección. Muchas gracias.